Clemente Castañeda es el coordinador parlamentario de Movimiento Ciudadano y está al frente de los 25 diputados que más empujan la iniciativa de ley 3 de 3 para transparentar los bienes, los ingresos y los intereses de los funcionarios públicos. Esta noche, Clemente Castañeda en La Pura Verdad. A ti te ha ocupado buena parte de tu tiempo público el apoyo a una iniciativa que se llama 3 de 3. Hacerla realidad implica comprometerse con 3 declaraciones concretamente. Pero no solamente hacerlas, sino darles carácter público, darles publicidad. Esto significa que todos los ciudadanos, todos los mexicanos puedan saber de un político, de un representante popular, de un servidor público, cuánto tiene. Es decir, que además esa es información que debe ser pública. O sea, la fiscal es cuánto gana, digamos. La patrimonial es cuánto tiene en propiedades, en bienes. Y la de conflicto de interés, que digamos es la parte... Esta es mi favorita porque es la más difícil. Es la más difícil, pero al mismo tiempo es la más innovadora. Como toda actividad profesional, como toda actividad humana, como toda actividad política, tú puedes tener potencialmente un conflicto de interés para que tus decisiones se orienten a favorecer a alguien. Eso no sería necesariamente malo si todos supiéramos a qué intereses responde cada quien. Si soy miembro de alguna empresa, si tengo algún interés en alguna asociación civil, si soy donador o participo en alguna empresa de carácter o asociación de carácter altruista, si soy miembro de algún colegio, agrupación, etcétera, etcétera, con la finalidad de que cualquier decisión que pueda afectar positiva o negativamente a con quienes yo simpatizo, se identifique y se transparente. Tener intereses, lo digo con todas sus letras, no es necesariamente malo. Lo malo es ni es ilegal. Ni es ilegal. Lo malo es estarlos ocultando y de esa manera disfrazar una actividad pública. El punto es que hay algunas cosas de la iniciativa que, como están expresadas, suena como difícil de... La declaración de intereses. ¿Dónde han trabajado? ¿Cuáles son sus compadres, sus amigos y sus prestamistas? O sea, ¿cómo se hace una lista de amigos? Y los parientes, Gabriel. Porque no solo atañe esta parte de la declaración de intereses. Bueno, pero lo de los parientes es fácil de saber, digamos, pero los amigos... Mira, no es tan fácil porque incluso ahí dice, pues yo estoy peleado con mis suegros y no tengo en realidad información Diputado, sobre no este nos tema. interesan sus asuntos personales aquí. No lo digo por mí, al contrario, tengo una extraordinaria relación. Pero sí es el tema más sinuoso, justamente, la declaración de intereses. ¿Por qué es el más innovador, Gabriel? Porque no hay antecedentes en este país en el sentido de que se dé ese nivel de transparencia a la actividad pública. Yo creo que todos los que nos dedicamos a esto necesitamos entender que el momento político por el que atraviesa el país requiere de compromisos muy claros, de acciones muy concretas y de medidas que puedan reconstruir la legitimidad de, el sistema político, si tú quieres, de la actividad pública y que generen confianza y generen certidumbre de que a quienes les encomendamos una responsabilidad sepamos exactamente quiénes son. Uno de los grandes problemas en el país es que los políticos se enriquecen a costa del erario público. Me sigue fascinando siempre de la misma manera, y lo digo con respeto, acabo de conocerte, no tengo ninguna razón para que se entienda lo contrario, pero me sigue fascinando cómo los políticos hablan de los políticos en tercera persona como si no fueran parte del universo político. No, pero es que no todos los políticos son iguales y no todos los políticos tienen la misma idea ni del 3 de 3 ni de ningún otro tema. Ya. Yo provengo de una expresión política que cuando menos tiene una concepción distinta, eminentemente pública de la acción política, que creo que en el país urgen medidas importantes, posiciones diferentes y que le hablemos a la gente con claridad, que demos la cara, que no nos estemos escondiendo, que rindamos cuentas, que seamos transparentes. Creo que eso es lo que podemos aportarle a la vida pública. Y justamente en ese contexto, me atrevo a hacer el comercial, los diputados de Movimiento Ciudadano, que me honro en coordinar, somos los únicos, el único grupo parlamentario que ha hecho su 3 de 3
antes de que sea una obligación, de tal suerte que todos pueden saber qué tenemos, cuáles son nuestros intereses y qué hemos hecho con nuestra declaración fiscal. Esos 25 diputados representan el 5% de la Cámara. ¿Qué temas ponen esos 25 diputados sobre la mesa que difiera de los otros partidos? Quizá en términos temáticos podemos encontrar coincidencias. En lo que no tenemos coincidencias es en la manera en lo que entendemos cómo entendemos estos temas. Te doy algunos ejemplos. En el tema de transparencia y combate a la corrupción, nosotros rechazamos la simulación que quieren hacer algunos partidos políticos y decimos no, tomemos medidas que nos comprometan a todos. 3 de 3 es un ejemplo, pero vendrá toda una discusión en el Sistema Nacional Anticorrupción, donde lo que nosotros decimos es démosle dientes a la Auditoría Superior de la Federación, démosle dientes a la función pública para traducirlo en una fiscalía que tenga recursos a la mano y comprometámonos con una legislación de avanzada que nos permita combatir la corrupción. Eso es completamente distinto a hacer una reforma de mero membrete para tratar de cumplir lo que discursivamente se han comprometido los partidos de siempre. En materia de derechos humanos, nosotros hemos insistido en que el país atraviesa por una grave crisis de derechos humanos, que estamos en una situación límite donde se pone en riesgo la vida de las personas, particularmente los grupos vulnerables. Y nosotros no solamente lo decimos, sino que presentamos una serie de iniciativas para proteger a las minorías que nadie protege y de las que nadie se ocupa. Por otra parte, tú tienes a los partidos de siempre, no solamente sin querer dar pasos en esta materia, sino además simulando y dejando de reconocer que efectivamente tenemos una crisis de derechos humanos. Nosotros hemos hecho un gran esfuerzo por poner en la agenda de la discusión la protección a las mujeres, la protección a los menores, la protección a los grupos indígenas, que es la agenda que más ha avanzado últimamente y que ya la Cámara de Diputados ha tomado medidas importantes. Estás a favor del Hoy No Circula ampliado, lo que supongo te genera una buena cantidad de enemigos en las redes sociales. Lo sabes. Yo lo digo con absoluta claridad y además responsabilidad. El Hoy No Circula es una medida, lo digo con todas sus letras, que no alcanza para resolver el grave problema de la situación ambiental de la ciudad. Sin embargo, creo que estamos obligados a poner de nuestra parte para tratar de resolver el problema. Hay un bien superior. ¿Cuál es el bien superior? La situación ambiental de la ciudad, en la que creo que todos necesitamos contribuir de alguna manera. Tampoco justifico el Hoy No Circula como la panacea o como la única medida para resolver el problema. No, ahí mantengo una distancia crítica de la autoridad de la ciudad y de los distintos involucrados, en el sentido de que falta mucho por hacer. No hay una política integral ambiental. Porque déjame entender, entonces, desde la perspectiva en la que todos tenemos algo de responsabilidad, incluso los ciudadanos hemos sido displicentes en ese sentido, es decir, ¿hay algo de responsabilidad ciudadana en eso? Mira, sí, por supuesto que hay algo de responsabilidad ciudadana en el tema ambiental, pero no es una responsabilidad única. Aquí hay una responsabilidad mayor, y también hay que decirlo, que es de la autoridad. Quien tiene la información es la autoridad. Quien tiene que tomar medidas contingentes es la autoridad. Quien tiene o quien tuvo que haber tomado medidas drásticas, específicas en el tema ambiental, es la autoridad. Por eso les pagamos, por eso nos pagan, por eso somos servidores públicos. Y yo creo que ahí no se trata de eximir a nadie de su responsabilidad, pero sí se trata de entender que en este momento tenemos una situación bastante complicada en la que todos tenemos que poner de nuestra parte. Hay más o menos 10,000 indígenas presos. De ellos, 85% no han tenido una asistencia legal que estuviera de la mano de un traductor. Eso es lo que tú has puesto sobre la mesa en diversas discusiones. ¿Qué se hace desde la Cámara para que esto no pase más? Porque son ciudadanos mexicanos y necesitamos asistirlos de manera cabal. Me da mucha pena decirlo en estos términos, pero hay que decirlo para empezar a resolver el problema. En este país hay ciudadanos de primera y hay ciudadanos de segunda. Y lamentablemente lo que ha sucedido con los pueblos y con las comunidades indígenas en general es darles un trato de ciudadanos de segunda, que no tienen la misma condición.
Tú acabas de poner uno de tantos y ejemplos. es probablemente ancestral. Es decir, no es de ahora, ni del año pasado, ni de la década anterior. Es algo realmente ancestral. Absolutamente. Cuando hablamos de que hay una deuda histórica... bueno, histórica, no ancestral. Sí. Quizá valdría la pena acotar que el tema tiene muchísimos años. Lo cuestionable es porque en la actualidad, si sabemos la deuda que tenemos, si tenemos una serie de instrumentos a la mano, no los corregimos en este momento. Tú ponías el ejemplo de quienes están presos y quienes desgraciadamente no tienen acceso a un traductor para poder llevar a cabo un juicio justo, sin tratar de culpar ni, por supuesto, eximir a nadie. Hay un tema fundamental en materia de derechos indígenas que tiene que ver con la reivindicación, el reconocimiento y la tutela de los derechos lingüísticos. La identidad se construye fundamentalmente a partir de la lengua. Y el hecho de no reconocer la lengua y de darles las condiciones para que puedan hacer uso de su lengua, para que sigan construyendo su propia identidad, si no se hace eso, lo que estamos haciendo es amenazarlos, es infringir un daño, es no ser justos con la manera en la que ellos están planteando su comunicación o su visión del mundo. ¿Pero qué se hace en términos legales? Es decir, va a haber que poner un planteo concreto y asistirlos de manera que legalmente no pueda llevarse a cabo un proceso contra una persona que no entiende lo que está pasando. Te voy a poner un ejemplo concreto en materia legislativa. La ley Telecom hacía referencia a la lengua nacional y decía que la comunicación que se estableciera en el espectro radiofónico tendría que hacerse en la lengua nacional, como si el idioma español o castellano fuera la lengua nacional. Bueno, este planteamiento de la ley, que afortunadamente ya se reformó por la Cámara, es una contradicción del carácter plurilingüístico que tiene México. Exacto. Declarado inconstitucional por la Corte, pero además es una aberración en términos de entendimiento de la pluriculturalidad del país. Este tipo de reformas empoderan a las comunidades y a los pueblos indígenas para reivindicar sus derechos lingüísticos. Y es un primer paso fundamental para tratar de ir por otra serie de derechos. Eres politólogo, te entrenaste en el mundo de las ideas. Ha llegado la hora de pensar en el país que queremos, pero meter las manos para ejecutar lo que debemos hacer. Porque a veces, como ciudadanos, tenemos la idea de que está sucediendo casi todo lo opuesto. Pero yo soy un estudioso de las ideas políticas, así me formé. Tuve la oportunidad de tener una formación académica en ese sentido, pero estoy plenamente convencido que las ideas sin acción pues son solo ideas. Y en este momento lo que necesitamos también es acción política, Gabriel. Y también necesitamos que estas ideas se traduzcan en una serie de acciones, determinaciones, posiciones en el terreno de la política. Por eso yo decidí hacer política, porque sí creo que la política es un instrumento de transformación de nuestra realidad, de nuestro entorno. Así es que yo creo que hay, afortunadamente, en el país una sociedad emergente, pujante, que imagina un país completamente distinto y que está dispuesto a actuar en el ámbito de sus responsabilidades y de sus competencias para tener una sociedad mucho más justa y mucho más equitativa. Déjame brindar contigo porque seamos capaces de eso, de ejecutar las transformaciones que necesitamos para crecer. Pues salud y muchas gracias.